Y vamos por favor a abrir nuestras Biblias. ¿Sí trajeron sus Biblias? Amén. Traiga su Biblia. Y si no, el hermano le comparte. Le iba a decir, cómprese una. No, si no, el hermano le comparte. Amén. Si alguien por ahí no trajo, bueno, compártale su Biblia ahí para que vea que lo que se va a enseñar no viene de voluntad humana, sino que surge de la palabra del Señor. Y vamos por favor al libro de Proverbios, por favor, Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al versículo 12. Le vamos a dar lectura de forma alternada para quien no la haya traído, aparece en pantalla también. Le doy lectura al verso 1, me apoyan en el 2, así nos vamos, y en el verso 12 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Todos? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Amén. Vamos a orar. Amoroso y santo Señor, te damos la gracia, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta bonita oportunidad que nos das como iglesia local, de tener esta libertad de poder reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro pensar, nuestro pensamiento, nuestro corazón estén dispuestos en esta mañana para usted, Señor. Bendice de forma espiritual nuestra vida, fortalece nuestra fe, Señor, y háblanos como en cada enseñanza lo haces por medio de tu palabra. Convéncenos, como lo hace tu Espíritu y lo sigue haciendo, de que lo que dice tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a confiar en ella. Ayúdanos a aferrarnos a ella. Ayúdanos a deleitarnos en ella, a gozarnos en ella. Y Señor, en esta mañana es usted quien nos va a hablar. Permite, Señor, que haya ese valor, ese respeto hacia tu palabra, hacia usted, en la exposición de la palabra. Bendice nuestras vidas, quita toda distracción, quita todo aquello que distrae a mi hermano. Ayúdanos a concentrarnos en la enseñanza. Sé que hoy hablarás a todos nosotros, Señor, pero únicamente te va a comprender y entender aquel que tiene anhelo de escuchar tu voz. Bendícenos y ayúdanos, porque te necesitamos. También te pedimos, Señor, que perdones y limpies nuestros pecados, nuestra maldad, y que con un corazón limpio, Señor, podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos escuchas, y gracias, Señor, porque nos bendices. Bendícenos en el santo nombre de Jesús. Amén. El Señor, hermanos, espera que el ser humano le busque. Mas, sin embargo, eso no se da con frecuencia. De hecho, no se da.
Cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, dice el Salmo 14, no encontró a nadie buscando a Dios. Y una de las cosas que nos deja ver la palabra de cómo es el Señor por medio de ella es que el Señor siempre ha sido bueno con el ser humano. Y le ha dejado su palabra, la cual es infalible, la cual es verdadera, la cual es santa, la cual es eficaz, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de nuestro corazón, y es la palabra la que nos hace discernir entre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Anhelo en el Señor que salgas de este lugar confiando en Dios y en su palabra. Y el tema es, guarda la ley de Dios en tu corazón. Guarda la ley de Dios en tu corazón. ¿Saben? Miren, la Biblia a mucha gente la hace inteligente. Si pudiera subirle un poquito. Nos hace inteligentes. Hay mucha gente con mucha inteligencia de la Biblia. Ahora, ¿cómo no vamos a ser inteligentes si es la palabra de Dios? Ella misma nos enseña que fue inspirada por Dios. Mas, sin embargo, aunque hay mucha gente inteligente que te habla de Dios y que te habla de su palabra, lo que nos deja ver este mundo que hay muy poca gente sabia. Sí, es que ser sabio implica que no solo tomes en cuenta el conocimiento de la palabra, sino que lo pongas a la práctica. Que experimentes en obediencia a Dios la palabra, que la vivas por fe, que sea una realidad, que sea una palabra en tu corazón en acción. Y es ahí donde observamos muy poca gente sabia. Porque la sabiduría implica respetar a Dios, admirar a Dios por medio de su palabra, es decir, viviendo la palabra del Señor en obediencia. Hoy en día existe mucha gente como doña Carlota que ponchó 100 pelotas y era religiosa. Tiene inteligencia, pero no tiene temor del Señor, no es sabia. La sabiduría tiene que ver con ese acto en tomar en cuenta al Señor en cada decisión de tu vida. Y en esta preciosa mañana vamos a despicar un verso como quesito de hebra, como pechuga de pollo, para hacer unas ricas empanadas. Vamos por favor al verso 1, Proverbios 3:1. Hay algo interesante, hermano. Yo quisiera que no solo seamos inteligentes, sino que seas sabio. ¿Y sabes por qué? La sabiduría de Dios no solo nos libra, no solo libra al hombre del mal, sino que Dios también le promete ciertos galardones, de los cuales hoy veremos 6 recompensas de aquellos que toman en cuenta a Dios y su palabra. Dentro de estas cosas que veremos y explicaremos, a los que consideran al Señor y a su palabra, Dios les ha prometido longevidad. Longevidad y paz, que significa que Dios les ha prometido larga vida con quietud y calma. En lo que vamos a exponer también vemos que Dios le promete al ser humano el favor de él mismo y el favor del hombre. Veremos cómo Dios quiere dirigir tu vida para guardarte de tragedias que surgen en este mundo, guiándote por un camino bueno y correcto. Vemos a un Dios que por medio de tomarlo en cuenta, te ofrece también salud, refrigerio, y eso nos enseña a cómo cuidarnos físicamente, cuidar en nuestra alma, cuidar nuestra mente y a encontrar esa plenitud en Él. También le promete bendiciones al cristiano, a los hijos de Él. También expone que cuando de pronto nosotros estemos mal, el Señor actuará en una disciplina, la cual debemos de tener una reacción adecuada a lo que Él permita. Así que vamos al verso 1, por favor, y vamos a explicarlo. Ojalá y en el Señor
el Señor te muestre la grandeza de su amor. Estudiando este verso, veo cuánto es de grande el amor de Dios. En este verso. Y empieza así el Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque el Señor insta a que sus hijos, a que el ser humano tome en cuenta la ley de Dios y no se olvide de él. Porque el Señor quiere que el cristiano o el ser humano busque a Dios y guarde sus mandamientos en su corazón. ¿Cuál es la razón? Bueno, miren, la primera palabra a la cual veremos su raíz primaria del hebreo es: hijo mío, no te olvides. La palabra olvidar del hebreo shaket significa no te extravíes. Que no estemos ausentes o ajenos de la palabra. Que no te falte memoria para recordar la palabra. Que no te falte atención para recordar la palabra. Que no te olvides de la palabra, y también olvidar significa perder. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuánto amor de Dios en este verso. Hijo mío, si usted se olvida de la palabra, es un hecho que se va a extraviar. Si usted es ausente de la ley de Dios, se va a perder. Si usted se aleja de la ley de Dios, no vas a lograr nada. Si a usted le falta memoria de lo que la Biblia le enseña, perderás la vida desgastándote en cosas tan vanas. Así que el Señor te insta: hijo mío, no te olvides. ¿De qué me habla esto? De que el Señor no quiere que te extravíes, que te apartes, que te alejes, que te distancies de Él, que te olvides de Él y su palabra. Porque ¿saben cuál es el resultado de alguien que se olvida de la ley de Dios? Se pierde. Y una persona que se pierde es algo que a Dios no quiere que pase en la vida del ser humano. Lo que me lleva a pensar que en este verso Dios me muestra su amor. Como un padre que instruye a su hijo y le da consejos: hijo mío, no salgas a tales horas, hijo mío, no fumes, hijo mío, y no quieres que se pierda. Lo mismo hace Dios por medio de su palabra, diciéndonos: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides, porque te vas a extraviar, no te ausentes. Imagínense cómo se pone el Señor cuando de pronto cambiamos el servicio de una exposición de su ley por cualquier otra cosa. Que ponemos por encima de su palabra, por encima de su enseñanza, por encima de la exposición de su consejo, otras cosas. A veces pasa eso. El propósito del Señor para el cristiano, para el Hijo de Dios, es que no se olvide de la ley de Dios, donde hay bendición espiritual. Así que todo aquel que se olvida de la ley de Dios o que se ha apartado de la ley de Dios está extraviado. Hoy en día el ser humano que no toma en cuenta a Dios, para Dios está extraviado. Hoy en día hay cristianos que dicen ser cristianos, pero se han apartado de la ley de Dios, y aunque tú les preguntes: ¿estás bien?, para Dios está extraviado. No sé si te has extraviado, te estás extraviando, te quieres extraviar, apartándote de la ley de Dios.
Apartarse de la ley del Señor nos llevará por rumbos equivocados. Alejándonos de Él no nos espera otra cosa, nada bueno. Así que qué bueno, mi amado hermano, que hoy has dispuesto tu corazón para venir a escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios, la escritura. Y dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley. La palabra ley, cuando el escritor Salomón escribe esta porción, existía únicamente la Torá. Ley del hebreo, Torá, precepto o estatuto. No había otros libros. Mas, sin embargo, en el tiempo de Salomón, aproximadamente en el año 970 antes de Cristo, tenía la Torá, tenía la ley, tenía el Pentateuco, tenía los primeros 5 libros de la Biblia. Y en base a eso, él se refugiaba y le dice Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y esta palabra, Torá, se deriva de otra palabra hebrea, yará, que quiere decir enseñador. Instruir, saciar y dirigir. Es decir, que la ley es quien te va a enseñar. La ley de Dios es la que te va a instruir. La ley de Dios es la que te va a saciar. La ley de Dios es la que te va a dirigir. Tan es así que el Señor Jesús lo confirma diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Es la Biblia la que te enseña, es la Biblia la que te instruye, es la Biblia la que te sacia y es la Biblia la que te dirige o redirige cuando de pronto has tomado un camino equivocado. Ahora pregunta, ¿esto es malo de parte del Señor? ¿Acaso es algo malo que Él quiera llevarte, enseñarte? ¿No es Él el creador de todas las cosas y conoce perfectamente cuál es lo bueno para nosotros? Déjate enseñar por Dios, déjate instruir por Dios. Él te va a saciar. Hay un vacío que el ser humano tiene en su corazón y por más que tenga los bienes de este mundo, no será saciado porque el único hueco que hay en el ser humano que no podrá llenar jamás, el único que lo puede hacer es Dios, morando en su corazón y la palabra de Dios en la mente del ser humano. Así que el Señor quiere dirigirnos, saciarnos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Una ley que nos enseña, una ley que nos instruye, una ley que nos sacia, una ley que nos dirige. Qué maravilloso es Dios. Y ahora, eso escribió Salomón. Pasaron los años y otros libros de la Biblia se escribieron. La Biblia se concluyó. Y ahora miren qué dice el Señor. 2 Timoteo 3:16. Salomón sabía que la ley venía de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, ¿qué? Y si tuviera Dios que decirnos, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de toda la escritura, de la Biblia, de las sagradas escrituras, de la palabra del Señor. Ahora el Señor quiere que tomes en cuenta en tu vida y no te olvides, no te desentiendas, no te ausentes de la Biblia. Así que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Fíjese cómo compagina el Antiguo Testamento con el Nuevo. Me gustó esto. Dicha palabra, yará, significa enseñar. Dicha palabra significa instruir. Y miren qué dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Cómo se compagina la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Y el plan del Señor es que el cristiano
no se olvide de su ley. En el mismo, volvemos a Proverbios. Cuando el cristiano empieza a olvidarse de estudiar la Biblia, alejarse de lo que la Biblia enseña, apartarse de dicha palabra, no le espera nada bueno. No solo nos dice, no, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde, ¿qué? Mis mandamientos. La palabra guarde viene del hebreo nazar, que significa proteger, mantener, obedecer, atalaya, cumplir, preservar y retener. El plan de Dios es que en tu corazón guardes la palabra, mantengas la palabra, cumplas la palabra, que se preserve la palabra en tu corazón y que protejas la palabra. Y me llamó la atención la palabra proteger. Dice la palabra que en los últimos días, en los últimos tiempos, la maldad va a incrementar. Y que se levantará alguien que se opondrá a todo lo que se llame Dios y que sea objeto de culto. ¿Y sabes qué va a pasar en los últimos tiempos? ¿Sabes qué va a querer el enemigo eliminar? Todo lo que hable del Señor. Un día llegará ese momento donde la palabra se va a quitar ya del internet. Dejará de haber aplicaciones de la Biblia, de las diferentes versiones. El enemigo buscará oponerse a todo lo que se llama Dios. Proteger. Habrá gente que va a preferir ceder a lo que el mundo quiera quitar de Dios en vez de proteger lo que es del Señor. Proteger, muchos no se van a mantener. Algún otro quizá diga, yo sí quiero mantenerme guardando la palabra, protegiendo la palabra, y sabes algo, esto viene. Seremos puestos a prueba, el cristiano será puesto a prueba para ver si está fincado en Cristo y en la palabra. La palabra guardar también significa atalaya, y una atalaya en el tiempo antiguo era una persona que se mantenía en una ciudad en lo más alto, que estaba todo el tiempo velando para ver si no venía el ejército enemigo, y cuando veía venir a algo, él avisaba con un cuerno a todo lo que es el ejército. El Señor quiere que seas como una atalaya, que guardes la Biblia en tu corazón, que veles sobre la misma, que estés al pendiente de ella, que la escudriñes, que la leas, que te mantengas estudiando. Cumplir, preservar y retener. Dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace tiempo se dijo que si hubiese alguien que eliminaran la Biblia completa y no quedara nada, y surgieran los cristianos y dijeran, yo me sé el Salmo 23, yo me sé el Salmo 27, yo me sé, se dice que se escribiría nuevamente la palabra. Pero se escribiría únicamente en aquellos que la guardan. ¿En dónde? En su corazón. Si tuviéramos que escribir hoy un libro, un capítulo, si nos tuviéramos que reunir todos para escribir lo que hay en nuestro corazón, ¿cuántos versos escribiríamos como iglesia local? Hoy en día pocos guardamos la palabra. Pocos la retenemos, pocos la meditamos, pocos la reflexionamos, pocos la memorizamos. A muy pocos nos causa deleite. Yo no sé cómo sea tu vida. Lo que sí sé es que Dios hoy te habla con amor y te dice, hijo mío, me gusta la forma de hablar de Dios.
Si de pronto te has olvidado de la ley de Dios, hoy Dios te está hablando y te dice, hijo mío, qué forma tan suave y tan cariñosa de hablarnos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guárdala en tu corazón. Manténla en tu corazón. Reténla en tu corazón. Presérvala en tu corazón. Habrá gente que va a querer tergiversar la Biblia, haciéndote creer cosas contrarias a lo que por muchos años has creído, a lo que por muchos años has profesado, a lo que por muchos años habías estado obedeciendo. Habrá gente que te va a querer arrastrar para que no guardes la palabra. Anda, no pasa nada, que tanto es poquito, que tanto es un día, que tanto es una cerveza, que tanto es algo. Guardemos la palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. La palabra mandamientos viene del hebreo misba, que significa mandato divino. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que viene en la ley, todo lo que viene en la Biblia es un mandato divino. Es algo espiritual, es algo que ciertamente la escribieron hombres santos, guiados por el Espíritu Santo, y la escribieron sin error u omisión, como un mensaje directo de parte de Dios. Y eso me habla del gran amor que Dios le tiene a la humanidad, porque no quiere que nadie perezca. Quiere guiarnos por el buen camino. Mandato divino, mandamientos, estatutos, mensajes y palabra. Dicha palabra misma se deriva de otra palabra hebrea, sabá, que significa constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar y establecer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, no solo te dice que la guardes, sino que no te olvides también en el sentido de compartirla, de enseñarla, de encargarla, de encomendarla, de enviarla. Y ahí muchos estamos bien olvidadizos. Compartimos cada cosa en el día, durante la semana, pero compartir la Biblia, hay muchos que nos hemos olvidado de la ley de Dios. Este verso no solo te insta que la guardes, no solo te insta que la preserves en tu corazón y que la vivas, sino que al mismo tiempo la compartas a los demás. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Quién compartirá la palabra del Señor? ¿Quién se interesa en Dios? ¿Quién dice yo quiero servir al Señor compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje, compartiendo versículos? ¿Quién hoy en día? ¿Cómo queremos que el mundo cambie, la familia cambie, la iglesia cambie, los hijos cambien, el esposo cambie, la esposa cambie, los amigos cambien, si no les compartimos la palabra de lo que dice el mensaje divino? Así que este verso está lleno de gracia, de exhortación, de enseñanza, de consejo, y bañado de un amor hermoso de parte de Dios. Es va. Cuando un cristiano ya no comparte la Biblia, habla a gritos que ya se ha olvidado en gran manera de Dios. ¿Dónde están esos cristianos que emocionados salían de la iglesia y lo primero que hacían, hoy conocí al Señor, escuché un versículo que me llenó el alma y te lo comparto, y estabas emocionado? ¿Dónde están esos cristianos hoy? Que no paraban de hablar, que no paraban de invitar, y que te veías como el afanado, como te veías así como casi de loco. ¿Dónde están?
los que aman su palabra y se deleitan en ella y no cesan de compartirla. Las iglesias nos estamos olvidando de la ley de Dios. ¿Dónde está de esa persona que es conmovido por Dios y obra Dios en el corazón de él para ser conmovido y poder ver la necesidad que hay en el ser humano que no tiene a Dios? Y con una actitud de amor y de bondad le dice, te comparto la Biblia. ¿Dónde están aquellos que traían gente a la iglesia para escuchar el mensaje divino, la palabra de Dios? No se trata únicamente de guardar la palabra y escucharla, se trata también de divulgarla, mis hermanos. Trae gente que escuche del mensaje del Señor. Y te digo por qué, porque veremos 6 de las hermosas bendiciones de Dios. Y que me encantaría que la gente conozca lo que Dios dice en su palabra para que también disfrute de esas bendiciones que nosotros estamos disfrutando. Si tú dices tener amigos incrédulos y los amas y demás, y no les has hablado del Señor y tampoco te interesa invitarlos a escuchar el mensaje, no los amas. No te engañes a ti mismo. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo te lleva a pensar en el alma necesitada. Las personas no conocen hoy la ley de Dios, a falta de gente que no se interesa y se ha olvidado de la ley del Señor. Vamos por favor al Proverbios. Miren, yo quiero que analices, aquí hay una condición. Y lo maravilloso que es Dios, y me encanta eso del Señor y de la palabra. Cuando comprendes algo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Señor, ¿por qué quieres que no me olvide de tu ley? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Después le agrega el Señor, y tu corazón, hijo mío, guarde mis mandamientos. Y ahí vienen las bendiciones. ¿Por qué? Verso 2. ¿Por qué? ¿Es bueno o es malo lo que Dios promete? En la gente que se acuerda de Dios y en la ley de Dios y la guarda en su corazón, Dios le promete longevidad, porque largura de días, ¿y qué más? Y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo quieres que la familia tenga paz? ¿Cómo quieres que la familia te dure muchos años? Si no te interesas en predicarle la palabra, o usted mismo, ¿cómo quieres vivir muchos años en esta vida y tener paz en tu corazón cuando de pronto te has olvidado de la ley de Dios? Dentro de los galardones, dentro de las promesas, mi amigo, de lo que Dios nos promete en su palabra, es que si tú tomas en cuenta a Dios, tomas en cuenta su palabra, su escritura, y te acercas a Él, interesándote en lo que dice su escritura, Dios de entrada, mira, porque largura de días. ¿Sabes algo? Las cremitas te ayudan, el ejercicio te ayuda, una buena alimentación te ayuda. Pero la vida, ¿sabes quién la determina? El hermano Clemente leyó en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y Ana dijo que Dios mata y da vida. La vida depende de Dios. Te puedes cuidar y eso es bueno, la Biblia lo enseña. Una buena alimentación es excelente. Pero quien te otorga los días de vida, los años de vida, es Dios. Podemos estar bien de salud, pero si nos hemos olvidado de la ley de Dios, ¿cómo queremos tener muchos años de vida? Así que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora, alguien podría decir, ¿será cierto? ¿Qué crees? ¿Es cierto? Bien,
En el Antiguo Testamento existe un personaje en Génesis 3. Y en Génesis 2 Dios le dice a este personaje, el primer personaje creado por Dios llamado Adán, y le dice: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿era el plan de Dios que muriera el personaje llamado Adán? Dios lo puso en un paraíso, en el huerto del Edén. Le dio todo para que disfrutara. Ahí tenía paz, ahí tenía regocijo, ahí tenía plenitud, ahí tenía todas las cosas. Ahí sería eterno. Mas sin embargo, Dios le dio un mandato, y ojo aquí, le da un mandato: mira, puedes comer de todo, pero de ese árbol no puedes comer, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora, la pregunta es: ¿se cumple la palabra de Dios cuando una persona se olvida del mandato de Dios? Y si le acortan los días, la respuesta es clara en la Biblia: sí. ¿Sabes qué hizo Adán? Él tenía paz, él iba a ser eterno en el huerto del Edén. Pero resulta que ese mandato que Dios le da, y esto está en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 3, medítalo en tu Biblia y vas a ver cómo Adán desobedece a Dios y agarra de ese fruto y se lo come. Y aquello que Dios le había dicho: no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarde, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, pues resulta que aquel personaje pasó de tener vida eterna, iba a tener una vida eterna, y pasó de tener paz a una vida desastrosa. ¿Qué pasó con Adán? Génesis 2, por favor. En Génesis 5. Génesis 5. Este hombre llamado Adán desobedeció el mandato de Dios. Y eso me habla que Dios cumple su palabra. Génesis 2, por favor. Génesis 5, verso 5. Denle lectura. ¿Cuántos años vivió Adán? Y fueron todos los días que vivió Adán. ¿Sí sabías eso de la Biblia? Que antes, en el tiempo de Adán, las personas casi vivían 1000 años. El que vivió más años, a lo menos el que está escrito en la Biblia, fue Matusalén, con la edad de 969 años. Mas sin embargo, ¿era el plan que el hombre muriera? El olvidarse de la ley de Dios reduce los años de vida. El vivir a tu manera trae consecuencias. El no tomar en cuenta a Dios quita la paz que Dios quiere que haya en nosotros. Y miren qué pasó. Vamos por favor a Génesis. Después de que Dios quería que estuviera toda la eternidad en el huerto, la edad era después de 1000 años y no conforme. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? ¿Y saben cuál fue la razón por la que pasó esto? Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en dónde? Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Verso 5. Y aquí está la razón. Adán se olvidó de la ley de Dios y los años recortaron. Después la descendencia de Adán vivían casi 1000 años. Y vio Jehová que la maldad, ¿qué?
de los hombres era como cuando el ser humano se olvida de la ley de Dios. Dios recorta los años de vida. Y observa el patrón. Iba a ser eterno, después iban a tener 1000 años, y como la maldad seguía creciendo en el ser humano, y era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era de continuo solamente el mal, Dios lo reduce en el verso 3 a 120 años. Ahora, ¿alguien de aquí me puede decir cuántos años vivió Abraham? A ver, los estudiosos. Abraham vivió 175 años. Aún cuando Dios ya había establecido que la edad del ser humano iban a ser 120 años. ¿Cuál es la razón por la que Dios a un personaje llamado Abraham le dio 175 años y no 120? Díganme, ¿cuál fue la razón? Abraham no se olvidó de la ley de Dios. Díganme cuánto vivió Isaac. Aun cuando ya estaba lo establecido por Dios que el ser humano viviría 120 años, Isaac vivió 180 años. ¿Y por qué creen ustedes que fue la razón? Por lo mismo, hermanos, no se olvidaron de la ley de Dios. Lo mismo pasa con el hijo de Isaac, Jacob. Vive 147 años. No se olvidaron de la ley de Dios. Y una persona que se olvida de la ley de Dios, los años de vida son acortados, son reducidos y peor aún, no hay paz en el corazón. Salmo 90, verso 10. Hay veces tenemos vida, pero no tenemos paz. Vivimos tan atribulados y afectados. Salmos 90, verso 10. A ver, hermano, fuerte. Salmos 90, verso 10. Otra vez. Los días la edad se redujo a que 70, 80 los más robustos. Mas sin embargo, ¿cuánta gente hoy en día no llega ni a la mitad de los 70? Y la razón es la misma. Porque se extravían apartándose de la ley de Dios. La vida depende del Señor. Él la otorga y Él la da. Y a todo aquel que se acuerda de Él y su palabra, y vive su palabra y experimenta su palabra, Dios le concede más años de vida. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, y lo seguirá haciendo con todo aquel hoy en día que tiene la palabra de Dios en su corazón y la vive. En Proverbios 2:21, miren lo que pasa con aquel que de pronto anda en impiedad, anda en cosas malas, anda en cosas que a Dios no le agradan. La vida se le acorta. Hoy en día vivimos en una sociedad que desde muy jóvenes pierden la vida. ¿Por qué? Porque andan en caminos de maldad, alejados y distantes de la ley de Dios. Y hoy en Dios en su bondad te hace un llamado a que te acerques más. Dice el verso 21, por favor. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Qué bonito. Mas sin embargo, el verso que sigue, mas los impíos, los malos, los que no toman en cuenta al Señor y quieren vivir a su manera haciendo locuras, serán cortados de la tierra. Y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 3:3. No solo el Señor promete longevidad y paz
en la vida de aquellos que se acuerdan de la ley de Dios y la guardan en su corazón. También Dios le promete en el verso 3, nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia, un consejo de parte de Dios. Y la verdad, ¿dónde quiere que el Señor que las atemos? Átalas al cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora, estaba analizando por qué el Señor quiere que que la misericordia y la verdad estén tan presentes en la vida del cristiano. En la primera palabra, nunca, ¿qué entiendes por nunca? El Señor quiere ver al cristiano en todos los años de su vida siendo misericordioso, porque eso habla del Señor. Siendo verdadero, pues Dios es la verdad. Dios es un Dios de misericordia y dice la Biblia que nuevas son en cada mañana sus misericordias, y de la misma manera el Señor espera del cristiano que sea misericordioso. Y eso involucra que te acuerdes de la ley de Dios, de que Dios es misericordioso contigo y por lo tanto espera que también usted sea misericordioso con los demás y sea verdadero. Esto es algo que el Señor nos enseña al cristiano. Que tengas amor hacia aquella persona que necesita, que te pide, que te ruega, que te suplica, que le ayudes, que le extiendas la mano, que estás viendo que está en un foso y no haces lo posible por echarle la mano y rescatarlo. Hay una bendición de parte de Dios en aquellos que son misericordiosos. Y eso lo enseña la palabra. En Mateo 5:7, así que ojalá y salgas de aquí. Fíjense, hermanos, misericordia significa que te conmuevas en las entrañas al ver la necesidad, pero misericordia no solamente es algo que te conmueve, es algo que te lleva a poner en práctica algo bueno en bienestar de aquel que lo está anhelando. Vemos muchos cristianos que sí somos conmovidos, pero muy pocos misericordiosos a extender la mano a ayudar a alguien. ¿De qué te sirve ser conmovido si te vas a quedar con esa emoción únicamente? ¿De qué sirve? Lo mismo hace el mundo. El misericordioso se detiene, se baja, ayuda, levanta, empuja, mete la mano a su bolsa, visita a un enfermo y le lleva una ayuda. El misericordioso es una persona andante en acción. No es un pasivo, es en acción. ¿De qué sirve tener a un Dios si de pronto dices creer en Dios y no has aprendido de Él sus acciones? ¿No dijo Él, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar como la persona principal para poder ir a Él y que nos dé descanso? El cristiano también debería de ser una persona que le dé descanso al necesitado, ayuda al necesitado. En la Biblia hay una porción donde habla del buen samaritano. Había un hombre casi muerto, herido por los malhechores, y pasó un sacerdote, debió haber llevado la Torá ahí, y pasó de largo. Eso habla de que habemos gente religiosa, que decimos creer en Dios, amar a Dios, pero cuando vemos la necesidad de alguien más, pasamos de largo. Pasó un levita, un ayudador, un servidor del sacerdote también. Probablemente llevaba por ahí también su copia de la Torá. ¿Y qué creen que hizo? Pasó de largo también. Y pasó alguien que ni siquiera tenía la ley, que era extranjero, que era del mundo y que eran declarados como perros. Y cuando lo ve es conmovido, y no solo es conmovido dentro de sus entrañas, sino se baja y levanta el casi muerto, lo sube a su carruaje y se lo lleva al mesón y le dice, todo lo que se gasten por él, pónmelo a mi cuenta. Y Jesús le dice, ¿quién de los tres hizo misericordia?
Misericordia no solo es conmoverte, como hoy en día nos conmovemos únicamente. En vez de bajar un poquito más el vidrio para ayudar a alguien, nos hacemos como los que no vemos. Desde acá subimos la misericordia, átalas ahí a tu cuello. Habrá gente que Dios va a permitir que esté cerca de ti pidiéndote misericordia para probarte cuán misericordioso eres. Y hay muchas formas en las que Dios nos muestra la necesidad de la gente. Mateo 5:7. Miren la bendición. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los misericordiosos, porque dichos personajes misericordiosos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. ¿Cómo quieres que Dios haga de ti misericordia cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, cuando tienes un hijo o tienes una deuda, tienes un problema legal? Si cuando usted tuvo la oportunidad de ayudar al necesitado, cerraste la puerta. Y aquí hay una condición, bienaventurados los misericordiosos. Y la palabra bienaventurado significa que eres dichoso, que eres doblemente feliz, que estás regocijado. ¿Por qué? ¿Por qué se regocija el misericordioso? Porque él sabe que él ha sembrado buenas acciones en los demás y que Dios en su necesidad no lo va a abandonar. Es algo maravilloso. Y generalmente Dios, cuando hace misericordia, hasta aún los incrédulos los mueve para bendición de sus hijos. Es algo hermoso. ¿Te has preguntado por qué de pronto anhelas la ayuda de Dios y no llega? ¿Por qué quieres que algo se solucione y de pronto no queda? Dale una checadita, ve tu vida, qué tan misericordioso eres con el necesitado. En la iglesia hay hermanos enfermos que están padeciendo algún problema. ¿Te has interesado en hacerles una llamada? Mi amado hermano, sé que estás enfermo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿O eres únicamente de los que ven un mensaje y pasan por alto la oración pidiendo por el hermano? En las iglesias hay gente necesitada. Allá afuera hay gente necesitada. De nada sirve tener nada más un conmovernos si no vamos a extender la mano. Y una cosa te invito a que hagas. Cuando seas misericordioso, no sepa tu mano izquierda lo que hace, ¿qué? Tu derecha. Y no andes tocando trompeta para que toda la gente sepa lo que haces por alguien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si de pronto un hijo te pide misericordia, o una esposa o un esposo te pide misericordia, y no eres misericordioso, acuérdate, cuando tú te equivoques, ¿cómo fuiste cuando alguien más te pidió misericordia? Y no esperes más de lo que has sembrado, porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también vamos a cosechar. Señor, no he sido misericordioso. Perdóname porque no he sido como tú quieres. Me he conmovido, pero no he llevado las cosas a la práctica. He visto la necesidad y he pasado de largo. Le he dicho a mi hermano, voy a orar por ti, aún teniendo el bien para ayudarlo, y no lo he favorecido. Misericordia. Átalas a tu cuello y la verdad. Y escríbelas. ¿En dónde? En la tabla de tu corazón. Acuérdate que Cristo ha sido misericordioso contigo. Y lo sigue siendo. Tan es así que dice la palabra que si alguno ha pecado para con el Padre, a Jesucristo tenemos. Tenemos un abogado precioso
que si vamos a Él, el Señor nos limpia y nos perdona. Miren que dice Efesios 4:32, un bello verso que me encanta, de los favoritos. Efesios 4:32. Todos. Antes sed benignos unos con otros, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermano. Volvemos a Proverbios 3:4. Así que, hermano, Dios ha prometido misericordia para los que hacen misericordia y verdad. Y una persona que ha hecho misericordia, ¿sabes qué? Si eres misericordioso y te pasa algo, siéntete tranquilo, porque Dios no te va a abandonar. Va a llegar la ayuda. A veces de quien menos esperas, pero de que te llega de parte del Señor, te llega. Proverbios 3:4. Cuando una persona es misericordiosa y escribe en su tabla de su corazón dichas cosas, verso 4, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir que, hermano, una persona que es misericordiosa, la observan, la miran, es palpable. Y cuando una persona tiende a ayudar a los demás, dice la Biblia, y hallará gracia. Y gracia significa favor. Favor, va a ser bendecido, va a ser ayudado. Y no solo va a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, sino que también hallará gracia, ayuda y favor y buena opinión de parte de los hombres. Fíjense, ahora que fue la inundación, yo me siento tranquilo si un día me llego a inundar. ¿Saben por qué? Yo sé que alguien va a llegar ahí. Con palo y con pico va a decir, vamos a echarle palazos, pastor. Lo que tú siembres hoy, lo que tú hagas hoy por los demás, va a retumbar en los oídos de aquellos que te observaron cuando hiciste el bien. Y no los va a dejar tranquilos. Y van a llegar ahí para ser de bendición a tu vida. Nos hubiera encantado en la inundación haber ayudado a más gente. ¿Y saben cuál es el problema? De que habemos muy pocos en las iglesias con misericordia. Hay quienes cerraron los ojos ante la necesidad y no vieron eso como una enorme oportunidad que Dios nos dio para hacer misericordia. Ver la gente quebrada, de verdad, era imposible no llorar, ver la gente afectada, ver todo destrozado, ver niños, ancianitos con necesidad, solos. Era una buena oportunidad para haber ayudado y haber extendido la ayuda. Pero a falta de misericordia, muchos pasaron de largo. Y ahí llegaron los samaritanos. Gente incrédula de todos lados llevando ayuda. Yo no sé, pero cada vez que llegas a un lugar y llegabas a un lugar, veía un aliento y esa sonrisa en la gente. Es algo hermoso. Así que, hermanos, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si tú eres misericordioso con los demás, cuando tengas un problema, estate tranquilo y confiado que Dios te la va a mandar. Pero de que llega la ayuda del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 5. Gracias por su palabra que nos enseña a cómo tener larga vida y paz. Y ser misericordioso hoy te lleva a tener paz.
Número 3, aparte, Dios quiere, y dice, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Proverbios 3, verso 5. ¿Qué promete el Señor? Dirección. ¿Sabes algo? El Señor te da dirección. Pastor, ¿cómo debe de hacerle con la iglesia? Vaya a la Biblia. Oveja, ¿qué debo de hacer como esposo? Vaya a la Biblia. Patrón, ¿cómo debo de tratar a mis empleados? Vaya a la Biblia. Oveja o quien sea que seas, mujer o esposa, abuelito, abuelita, joven, Dios tiene en su palabra un camino trazado para cualquier etapa de tu vida. Imagínate, puede que en la vida hayas tomado decisiones aparentemente buenas que después de algunos años, pues viste que no era tan bueno. Bueno, hay algo precioso, la Biblia no se equivoca, el camino que Dios nos tiene trazados es bueno y favorable siempre para el cristiano. Dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Fíjate de Jehová. Apóyate de Jehová. Cuando el cristiano se apoya del Señor y su palabra de todo corazón, confía en la palabra, le crea la palabra, obedece la palabra, se deja guiar por la palabra y está confiado en la palabra de Dios y no se apoya en su propia prudencia, hermanos. Fíjense, estaba analizando, las leyes humanas están de cabeza. Les decía hace poco a los hermanos, hoy en día las leyes, ¿a quién favorecen más? ¿Al agresor o al que fue agredido? Ahora resulta que los delincuentes tienen mejor respaldo y sacan sus derechos humanos. Y aquel que fue afectado, recibió un familiar una violación, un asesinato, termina más afectado. Las leyes están de cabeza. Por eso cada vez que una ley se apruebe, pálpala y vea a la luz de la Biblia, ¿qué dice esta ley? Hoy en día la misma iglesia se deja guiar más por las leyes humanas, pensamientos humanos, razonamientos humanos y dejan la ley de Dios. Hoy en día está probado que ya hay una ley que aprueba que pueden casarse dos personas del mismo sexo. ¿Qué te enseña la Biblia? Yo no me puedo guiar por lo que tú de pronto, o el ser humano allá afuera tiene como base. Y sabes algo, observaba y analizaba que generalmente las leyes humanas favorecen a alguien. No son del todo imparciales. Están inclinadas sobre alguien. Pero ¿quién en su razonamiento espiritual dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a palpar esto a la luz de la Biblia y si la Biblia lo aprueba, le doy para adelante. Y si no, lo siento mucho. Hoy en día el cristiano que ignora la Biblia y que no se fía del Señor, que no conoce la ley de Dios y que no guarda la palabra de Dios, vive conforme a lo que hace el mundo. Si el mundo dice así, ahí se encaja. Ser imparcial, hermano, significa evaluar una situación, tomar una decisión o emitir un juicio sin dejarse influenciar por prejuicios. Dejando por un lado intereses personales o teniendo favoritismo, y hoy en día las leyes están cargadas sobre ciertas personas. Muy poco, solamente la Biblia tiene esa forma de guiarnos con una postura neutral, justa y objetiva
entre dos partes. Las leyes favorecen más a uno, o a la mujer, o al hombre, o al padre, o al hijo, o al trabajador, o a la empresa, pero no son nada imparciales. Y a mí me sorprende que gente que conoce, dice conocer la Biblia, es arrastrada por las cosas de allá afuera. Todos buscan su propia conveniencias con leyes injustas. Analízalo a la luz de la Biblia, y lo que esté a la luz de la Biblia, dale para adelante, y lo que no, analízalo. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede traernos paz a nuestro corazón cuando las cosas las hacemos apoyándonos de sus leyes. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Biblia que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿saben qué es? Caminos de muerte. Me llama la atención cómo a veces padres, es que es buen muchacho, va bien en la escuela, estudia, respeta, y es buen muchacho. ¿Qué muchacho de qué? Oiga, no se alinea a la voluntad del Señor. No os unáis en yugo desigual. Y tantas cosas que uno tiene que estar exponiendo a la luz de la Biblia que no encajan con el plan de Dios. Hermanos, hay tanto que enseñar en esto. En el verso 6, y ahí, ojalá y puedas venir dentro de 8 días, porque está interesante. Dice el Señor, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Eres patrón, reconócelo como patrón. Eres esposo, reconoce los caminos de Dios como esposo. Eres hijo, reconoce el camino de Dios como hijo. Eres cristiano, reconócelo en todos tus caminos. Eres servidor en la iglesia. Hay una línea que Dios ha trazado para los que servimos a Dios, reconócelo en todos los caminos. Y no te apoyes en lo que yo pienso. Nunca falta el que, es que yo creo que es bueno, es que así se hace allá afuera, y es que esto, y es que... No te apoyes en tu propia prudencia, porque nuestra prudencia, hay gente que dice, haz lo que haya en tu corazón. ¿Saben cómo ve Dios el corazón? Apestoso, engañoso, ¿y qué más? No escuché. Perverso. Así es el corazón del ser humano. Perverso, no se alinea, no encaja con el plan de Dios. Por eso el Señor espera que te apoyes en su ley, que no te olvides de su ley y que tu corazón guarde sus mandamientos, porque tú apoyándote en tu misma forma de vivir, creyendo que estás bien, muchas veces estamos alejados y apartados del plan del Señor. Yo no me puedo apoyar de mi corazón, aun cuando mi corazón me palpe, me esté apuntando hacia algo, no me puedo apoyar de él. ¿Por qué? Porque tiende a irse a lo incorrecto. En cambio, la palabra es preciosa, es justa, es santa, es pura. Y aun cuando yo no la comprenda, yo sé que al ser la palabra del Señor va a traer un bien a mi vida. Así que descansa en saber que es la ley, el mandato divino del Señor. Amén. Procura venir dentro de 8 días. Hay otras 3 cosas. Quiero enseñarte 6 cosas. De todo aquel que toma en cuenta al Señor. Verso, por favor, del 1 al 6. Le vamos a dar todos lectura. El plan de Dios para los hijos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y tu corazón?
guarda mis mandamientos. Ojalá puedas estar alimentando de la ley de Dios. No solamente quiero gente sabia, perdón, inteligente, sino gente sabia que sabe despicar y discernir y vivir la palabra del Señor. Amén. Gente inteligente, dicen mucha gente inteligente. Pero sabio es aquel que es temeroso del Señor y vive conforme a la palabra de Dios. Verso 1, hijo mío, todos, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4. Y hallarás gracia, ojo aquí, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Dios enderezará nuestras veredas. Amén. Espero en Dios que Dios te haya hablado, hermano, y ojalá en la Biblia haya sido algo deleitoso, como lo es para un servidor. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos alienta, Señor, y nos pone, Señor, en evidencia de qué tan olvidadizos estamos en tu palabra, Señor. También, Señor, nos fortalece, Señor, cuando sabemos que vale la pena estudiar tu palabra, meditarla, escudriñarla, reflexionarla y vivirla, Señor. Señor, gracias porque en este verso nos dejas ver tu amor y la forma tan dulce y delicada con la que nos expresas, hijo mío, no te olvides de mi ley. Gracias, Señor, porque nos hablas de ese amor que nos tienes, porque sabes que separados de usted nada podremos hacer, y aún peor, separados de usted, Señor, la vida se acorta, no hay gozo, no hay paz, no hay quietud, y hay vacíos en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu iglesia y fortalécenos, y me gustaría orar por usted. Si de pronto usted se ha ido olvidando de la ley de Dios o nunca has tomado en cuenta a Dios y su palabra y has hecho de tu vida, has vivido tu vida a tu manera, conforme a tu razonamiento, conforme a tu propia voluntad, creyendo que estás en lo correcto, y hoy has entendido que Dios quiere que te apoyes de Él, que lo busques, que vengas a su palabra y Él te va a trazar un camino diferente. Y si de pronto eres una de las personas que no ha tomado en cuenta a Dios en su vida y hoy quieres tomar en cuenta su palabra y quieres empezarla a guardar en tu corazón, hoy sería un buen día para que le digas a Dios: Dios, quiero algo más contigo, Señor. Quiero conocerte más. Quiero palpar más cuál es tu voluntad. Ayúdame, Señor. Y si de pronto hay algún hermano que se ha olvidado de la ley del Señor y ya no se deleita como antes, y muy lejos de compartirla, ya no la estudia ni se edifica él mismo con ella. Y si tú sientes que tu corazón se ha ido apartando y alejando y distanciando, y te has olvidado y te has desentendido de la palabra del Señor, y hoy quieres tomarlo en cuenta en tu corazón, me gustaría orar por ti. Yo sé que no es fácil, hay una lucha cuando vamos a la Biblia en la que a veces hay obstáculos, pero también sé que Dios, si le pedimos que nos ayude, que nos dé el tiempo, que nos dé el espacio, que nos dé la calma, que nos dé
ese tiempo especial para poder escucharlo, para poder conocerlo más. Sé que Dios puede hacerlo. Pero no sé si hubiese aquí alguien que diga, yo quiero más de la ley de Dios. Quiero llenar mi corazón de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más que quiera más de la ley de Dios? Dios les bendiga, Dios les bendiga, el Señor les bendiga, Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta semana agarra la Biblia ahí donde vamos y deleítate. Y no olvidarse implica que también la compartas. Que el mundo sepa que hay un Dios maravilloso. ¿Habrá alguien más que quiera esta semana decirle a Dios, Dios, quiero más de tu palabra? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Dios te bendiga. Abraza la ley. Dios te bendiga. Baja tu mano. Gracias. ¿Alguien más? Es verdad que la ley de Dios es maravillosa. Al salmista le era más dulce que la miel. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Amoroso y santo Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Derrama de tu bendición, de ese favor espiritual, de esa llenura de tu espíritu, sobre quienes te necesitamos, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de tu ley, a tenerla tan presente, Señor, como algo valioso, como algo importante, como algo necesario, como algo que necesitamos como el alimento físico. Usted mismo dijo, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de tu palabra, sed de tu palabra, estar sedientos de tu palabra, Señor, y a guardarla en nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, porque de pronto reconocemos que nos olvidamos, nos distanciamos, nos alejamos, y a veces vivimos la vida conforme a nuestra propia prudencia, y muy poco vivimos conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros como lo haces todos los días. Ten piedad de nosotros, Señor. Sé que eres un Dios clemente y pone en nosotros ese buen deseo de nosotros en meditar y escudriñar tu palabra. Y que sea un tema en nuestra mesa, un tema de lo que hoy en el día nos enseñaste, Señor. Hay largura de días y paz en aquellos que se deleitan en ella. Hay misericordia de tu parte, Señor, en favor tuyo y en favor del hombre en aquellos que se deleitan. También, Señor, hay dirección. Gracias por ello. Bendice a mis hermanos, y si de pronto ellos no saben qué hacer en alguna decisión que tengan que tomar, sé que usted lo puede hacer por medio de su palabra, que es usted quien nos da dirección, Señor. Bendice esta iglesia y ayúdanos a tener hambre por tu palabra. Quédate con nuestras visitas, fortalécela, Señor, y gracias por este tiempo. Te damos gracias por todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, el Señor les bendiga.